el hombre creó a Dios a su imagen y semejanza. Y hubo amor y placer y virtud en el mundo. Y los días fueron largos, demasiado largos. Entonces el hombre creó al demonio a su imagen y semejanza. Y hubo así amor y odio en el mundo, placer y dolor, virtud y pecado. Y los días fueron cortos, muy cortos. Y fue bueno vivir. Cuando todo era nada el principio. Génesis, Héctor Oesterheld. Era el principio de la noche y solo. El héroe verdadero del Eternauta es el héroe colectivo, un grupo humano. Refleja sí, aunque sin intención previa ni sentir íntimo. El único héroe válido es el héroe en grupo, nunca en héroe individual, el héroe solo. Oesterheld, Héctor Germán Oesterheld, en cierta medida fue como sus personajes. Científico e investigador como Val Brackett, un hombre noble como el sargento Kirk, y por sobre todas las cosas fue Juan Salvo, el Eternauta, el viajero del tiempo. Oesterheld habitó en cada uno de ellos, les dio voz, les dio pensamiento, los cobijó en un mundo de ficciones que amaba profundamente y los puso a rodar sobre la mesa de su casa en la soledad de las noches de Beckart. Para mí algo característico de Héctor Oesterheld, que por ahí puede definir un poco su complejidad, a pesar que todo el mundo decía, bueno, re bonachón, es que era un tipo que por ahí llegaba a un lugar y no hablaba, observaba, ¿no? Le gustaba mucho escuchar, y sin embargo todo el mundo registraba que estaba ahí. Fernanda Nicolini, coautora del libro Los Oesterheld. Todo eso después lo convertía en historias, ¿no? Absorbía, y era un tipo también que estaba fascinado con la juventud. Hay una frase que él le hace decir a un personaje de él que dice, ve un cervatillo ahí corriendo, y el personaje dice, todo lo que es joven es hermoso. Él era guionista de historieta, y la historieta está enfocada a los niños y a los jóvenes. Él precisamente escribía para jóvenes, ¿no? Porque también el género de ciencia ficción, aventura. Entonces, eso le daba una característica muy particular para un tipo nacido a principios del siglo XX, ¿no? No tenía ninguno de los prejuicios que podían llegar a tener los hombres de su generación. Hijo de una familia alemana de buen pasar, Oesterheld adquirió una cultura general que lo destacaba, lo diferenciaba frente a sus amigos, que le decían Sócrates. Se recibió de geólogo, pero era solo una formalidad que le permitió indagar sobre su verdadera profesión: la escritura de relatos y de guiones fantásticos, la construcción de historias con personajes de carácter, pero a la vez imbuidos de un gran humanismo. Los héroes son tipo los más parecidos a lo que los lectores pueden ser ellos mismos como héroes. No tienen superpoderes. Guillermo Sacomano, escritor. Por lo general, aun cuando saben que les espera la derrota o el fracaso en la aventura que ellos están transitando, ellos siguen adelante y luchan contra la adversidad todo el tiempo. Pero con una conciencia de la amistad, del coraje, del amor, de la justicia que no se había visto hasta el momento en que se le comenzó a publicar sus historias. Esas historias tenían un parentesco, un antecedente, que remitían a esa novelística del siglo XIX, ¿no? Francisco Solano López, historietista. Por el clima, por el tratamiento, era bien del siglo XX, bien de mediados del siglo XX, pero había una resonancia cálida de esa manera de escribir, de tratar los temas y de presentar los personajes. Entonces, leer una historia de esas era entrar en un mundo diferente. Héctor se casó en 1947 con Elsa Sánchez y empezó a trabajar para la editorial Abril.
convirtiéndose en uno de los principales autores de textos infantiles, junto a otros escritores como Beatriz Ferro y María Elena Walsh. Al tiempo le proponen escribir guiones para las revistas de historietas, y así descubre un nuevo espacio para la difusión de sus conocimientos, y acompañado de los mejores dibujantes de la época, la mayoría italianos, y se destacaba especialmente Hugo Pratt, revolucionaron la historieta tradicional, le dieron una nueva dimensión, un auge enorme. La casa de Becker era muy particular, digamos. Martín Mórtola, nieto de Héctor Oesterheld. En la casa de Becker pasaban escritores, dibujantes, estaba armando una cosa que la historieta era un formato que no se conocía. Hoy por hoy se ve por todos lados y ya es un formato, es una manera de lenguaje, digamos, ya conocido por todo el mundo. En ese momento había que explicar cómo explotaba una bomba de un cuadro al otro, y el tema del estallido, por ejemplo, hacer una estrella, diga boom, era todo un recurso lingüístico, digamos, cómo explicar, digamos, algo con dibujos, ¿no? No solo hace una obra de vanguardia, sino que todo el tiempo le está pensando en el lector. Él todo el tiempo tiene conciencia de que está escribiendo para una masa inabarcable de lectores que no tiene tal vez otra alternativa literaria de consumo de literatura que la historieta. Entonces Oesterheld nunca se presta a bajar el nivel. Él siempre levanta, quiere nivelar hacia arriba. Guillermo Sacomano, escritor. Lo que él te plantea precisamente con estos héroes que se quiebran, te enseña a dudar sobre esta división tan taxativa entre el bien y el mal. Y esto para un pibe que empieza a leer a los 6, 7 años, déjame hablar, nos enseñó a leer. En un lugar de los vastos arenales de Marte hay un cristal muy pequeño y muy extraño. Si alzas el cristal y miras a través de él, verás el hueso detrás de tu ojo. Y más adentro luces que se encienden y se apagan, luces enfermas que no consiguen arder. Son tus pensamientos. Si oprimes entonces el cristal en el sentido del eje medio, tus pensamientos adquirirán claridad y justeza deslumbrantes. Descubrirás de un golpe la clave del universo todo. Sabrás por fin contestar hasta el último por qué. En algún lugar de Marte se halla ese cristal. Para encontrarlo hay que examinar grano por grano los inacabables arenales. Sabemos también que cuando lo encontremos y tratemos de recogerlo, el cristal se disgregará. Solo nos quedará un poco de polvo entre los dedos. Sabemos todo eso, pero lo buscamos igual. Ciencia. Héctor Oesterheld. Pasados unos años en la editorial Abril, Oesterheld decide salir y arma su propia estructura editorial. Y ahí surge Frontera. Con él se van la mayoría de los dibujantes y publican 2 revistas de cabecera, Frontera y Hora Cero. Oesterheld forma las duplas con las que gestaría sus obras maestras: Tinko Deroga con Hugo Pratt, Sherlock Time, Mort Cinder con Breccia y El Eternauta con Solano López. Y de golpe, en el año 57, aparecieron otra cosa. Juan Sasturain, escritor. Es otra cosa en las revistas Hora Cero y Frontera que escribía este señor y dibujaban los mejores dibujantes del mundo. Esas historietas eran absolutamente diferentes de todas las demás. El mundo de la ciencia ficción también comienza a cobrar sentido en el mundo de Oesterheld. La ciencia ficción de Oesterheld, ambientada en Buenos Aires, tiene que ver con la presencia de los platos voladores, y en el imaginario de ese momento tiene que ver con todas las películas de ciencia ficción de clase norteamericana. Solano dibuja exactamente eso. Hay un ensayo general previo al Eternauta, que es Rolo, el marciano adoptivo, que tiene unos meses nada más antes. Lo que pasa es que Rolo se convierte rápidamente en comedia. Rolo es una invasión extraterrestre limitada con el epicentro de Buenos Aires, que tiene como correlato una serie como Los Invasores. Es Los Invasores en la Argentina. Empezaba la década del 60 y en el mundo de la cultura antisistémica desplegaban su potencialidad los Beatles, el hippismo, el mayo francés,
Vietnam, el Che. En el país, una nueva sonada militar sacaba al presidente Arturo Frondizi del gobierno. Para ese entonces, el Eternauta ya había comenzado a publicarse con una sensación muy grande en los sectores juveniles. Afuera, los copos siguen cayendo, lentos, mortalmente bellos. Adentro, los 5 sobrevivientes batallan por adaptarse a la nueva e inexorable realidad. Su comandante Rafael Calvo provisional de resistencia en Argentina. La nevada es mortífera. No salgan de sus casas. No abran las ventanas. Es necesario informar. El Eternauta, en esa primera parte, el protagonista y su familia pertenecían a la clase media, estaban relacionados en un barrio de clase media con vecinos y amigos. Francisco Solano López, historietista. Y enfocan la aventura y la peripecia que les toca vivir desde su posición de personas habitantes de un barrio residencial en las afueras de la ciudad. El Eternauta es un tema de ciencia ficción tratado como saga, tratado como folletín de largo alcance. Juan Sasturain, escritor. En el cual se nota, por el ritmo y por cómo comienza, el autor no sabe muy bien a dónde va, como en todos los folletines. Sabe cómo empieza, tiene una idea general sobre la historia. En el caso de él tenía la situación Robinson, es decir, un grupo aislado, rodeado por la muerte, y a ver qué comportamiento tenía. Lo que pasa es que el Eternauta, a partir de determinado momento, se convierte en otra historia. Se convierte en la historia de una invasión. Después del cierre de Frontera, Esterheld, junto al dibujante Alberto Breccia, da vida a una de las creaciones más aclamadas por la crítica, Mort Cinder. Mort Cinder es la historieta de un hombre que muere y vuelve a revivir y muere y tiene un anticuario como personaje. Fernanda Nicolini, coautora del libro Los Westergeld. Es una historieta maravillosa porque básicamente habla de la muerte, ¿no? Y tiene un nivel de, yo no diría existencialista, ¿no? Pero tiene un nivel de oscuridad tan intenso que es más que una historieta. Esterheld siempre fue un humanista, le importaba la condición humana, eso estaba reflejado en sus trabajos, en la dimensión que les daba a sus personajes. Él de movida, desde que empieza a escribir las primeras historietas, él sabe que lo que quiere es darle la voz a los que no tienen. Esa es la definición de su programa ideológico literario, digamos, ¿no? Y él después lo hace explícito. Él no quiere como contar la gran historia. Él siempre dice que le interesa hacer historietas donde puede recuperar la voz de los que nunca son recogidos como testimonios en la historia, para que después los historiadores lo tomen como referencia, hacer como la otra historia de la que no se había contado. Me parece que eso es, cuando ves ese humanismo, es lo que atraviesa a Oesterheld. Él sabía siempre de qué lado ponerse, ¿no? O sea, él siempre estaba al lado del débil y además reconocía eso. Él sabía que el soldado alemán no era el mal. Por ahí el soldado alemán podía ser una víctima de la guerra como podía ser un aliado. Y eso estuvo hasta el último día de su vida, ese pensamiento. Cuando decidió incorporarse a la actividad política, encontró en el movimiento peronista Montoneros un espacio transformador. Participaban activamente allí también sus 4 jóvenes hijas. En 1975 pasa a la clandestinidad y la lucha armada. Es el proceso que siguieron gran parte de los sectores medios e intelectuales de este país. Juan Sasturain, escritor. De comprensión de cuáles eran las contradicciones básicas que nos tenían, como nos tuvieron y como nos tienen hasta hoy. Ese proceso de radicalización ideológica de los sectores intelectuales y gran parte de los sectores medios de la Argentina está muy clara de Eternauta. El golpe militar del 76 cayó con todo su peso en la familia Esterheld. Héctor y sus 4 hijas, 2 de ellas embarazadas, y sus 2 yernos son detenidos, desaparecidos y asesinados. Solo logran sobrevivir Elsa, su mujer, y 2 de sus nietos. Como el Eternauta, Héctor Esterheld supo siempre, que el héroe nunca puede ser solitario. El héroe tiene que ser en grupo. La delgada puerta es lo único que separa a Juan Salvo de la nevada mortal. Abrirla
será sumergirse en el eterno reino de la muerte. Esterheld. La muerte sorda e instantánea. 100 años. La luna brilla inconmovible entre los copos. Y si Fava calculó mal la aislación de la tela, si falla el pegamento o el filtro no funciona, solo la máscara y esa puerta me aíslan de la muerte. El hielo cubre la ciudad, el cielo ya no existe aquí. Fernanda Nicolini, coautora del libro Los Oesterheld. Juan Sasturain, escritor. Elsa Sánchez de Oesterheld. Martín Mortola, nieto de Héctor Oesterheld. Guillermo Sacomano, escritor. Francisco Solano López, historietista. El Eternauta, Vestigios del Futuro, radioteatro de Radio Provincia. Héctor Oesterheld, documental Canal A.